Hola chicas, hola chicos, mi nombre es Mónica Álvarez, ustedes se encuentran en Sin Dietas. Sin Dietas lleva este nombre porque a los 17 años aproximadamente pesaba 180 libras. En esa época me bajaron aproximadamente así mismo unas 90 libras en 3 meses y hasta terminé en cuidados intensivos. Por eso me dije, tiene que haber alguna manera lógica y cuerda como la que uno pueda bajar peso y mantenerlo. Lo que van a escuchar a partir de ahora son solo cosas lógicas. Lo único que hacemos acá son cambios pequeños para toda la vida. No es para toda la vida que usted haga compras aparte, no es para toda la vida que le cocinen aparte, que usted tenga todo light, dietético, integral, mientras el resto del mundo en su casa esté comiendo cosas diferentes. Entonces uno realmente llega a cansarse del tipo de alimentos que está consumiendo. Se pone de mal genio, estamos totalmente irritables todo el tiempo. Cambios pequeños para toda la vida, ¿qué significa? Acá tratamos a los alimentos como si fueran medicamentos, les ponemos una dosis. Ejemplo, si usted está con mucha tos y se va donde su médico, el médico le da un jarabe y le dice, a ver, tómese este jarabe una cucharada 3 veces al día por 7 días. Usted, para curarse pronto, no se toma todo el tarro entero de jarabe porque se intoxica. Y eso no significa que el medicamento es malo, solo que la dosis no es la adecuada. O al revés, alguien con gastritis o un problema gastrointestinal puede pensar que para que no le dé esa molestia pudiera tomar media cucharita y resulta que ya lleva tomando hasta un mes y el medicamento no funciona. Bueno, el medicamento no es malo, sino la dosis no es la adecuada. Exactamente igual pasan con los alimentos. No hay alimento malo, solo hay dosis inadecuada de alimento. Los carbohidratos o harinas son nuestra fuente de energía, son nuestro combustible. Generalmente las dietas nos quitan carbohidratos y lógicamente bajamos de peso a toda velocidad. El problema es que nuestros niveles de energía y nuestras emociones se perjudican muchísimo. Uno en realidad se pone hasta de mal genio y cansado y con sueño todo el tiempo. Entonces no es algo que podamos sostener en el tiempo. Volvemos a comerlas y volvemos a incrementar peso, ¿no? Y el exceso de harinas, todo lo que es harina se convierte en azúcar que se guarda en nuestros músculos y en nuestro hígado como glucógeno, pero si sigue sobrando azúcar, nuestro organismo tiene la facilidad de convertir en grasa y mandarlo a guardar. Esta es la manera con la que las harinas nos engordan. Por eso usted escuchará a su médico que cuando hay un paciente con diabetes le controla, restringe muchísimo y a veces en ciertos casos cuando la glucosa está muy elevada incluso les elimina las harinas, ¿no? Las grasas tampoco son malas, hay múltiples funciones que son hechas por las grasas. Por ejemplo, el colesterol es la materia prima para la formación de nuestras hormonas, entonces no podemos quitar el consumo de grasas, aunque obviamente nuestro cuerpo también las produce, ¿no? Asimismo, las proteínas, así llega un paciente vegetariano, se buscarán proteínas vegetales, pero no las podemos quitar porque constituyen nuestros tejidos. No hay un pedazo de nuestro organismo que funcione sin proteínas. El cabello, la piel, las uñas, aún los ácidos que están dentro del estómago en sí, ellos son unas proteínas que nos ayudan con la digestión. Entonces no hay un solo trocito de nuestro organismo que funcione sin proteínas. Por lo tanto, asimismo, si tenemos en deficiencia las proteínas, llegamos al otro extremo, que es la desnutrición. Y si tenemos en exceso las proteínas, se incrementa el ácido úrico, tendencia a cálculos renales, a la enfermedad conocida como la gota. Le hacemos trabajar muchísimo a nuestro riñón. Entonces, el exceso y el defecto de las sustancias que consumimos son las que nos van a dar problemas. Asimismo, aunque tengamos alimentos sanos, del momento que tenemos una dosis demasiado alta, los alimentos sanos nos pueden causar problemas. Yo suelo decir para esto, ¿quién más dietética que una vaca? Pues una vaca come hierbas, toma agua, sin embargo tiene grasa en la leche todos los días. Asimismo, si a la vaca le dejamos suelta en el pasto, ella come, puede comer todo el día y también incrementa mucho peso y engorda, ¿no? Cuando usted se hace un examen de sangre, ¿qué le dice en el examen? Le dice, uno le dice ahí colesterol, triglicéridos, ácido úrico, todos los valores que nos dan en un examen. No le dice papas, arroz, mote, pizza, hamburguesa, no le dice eso, ¿cierto? Es decir, nosotros ingerimos los alimentos en el sistema digestivo, ellos se descomponen, los nutrientes pasan a la sangre y la sangre no sabe ni le interesa de dónde vinieron esos nutrientes, a ella simplemente le llegaron. Es decir, el azúcar pudo haber provenido de un exceso de manzanas o quizá de un pastel. Así que, ¿por qué tenemos que consumir solamente frutas o eliminar los pasteles si cuando podemos poner una dosis adecuada
podríamos no hacer un exceso ni del uno ni del otro. Obviamente los pasteles no son para comerse todos los días y de pronto las frutas sí las necesitamos más a menudo. ¿Qué quiero decir con esto? Que aún alimentos sanos, como les decía antes, pueden generarnos problemas, pero cuando están en exceso o cuando están en deficiencia. Entonces nosotros tenemos 3 requisitos cuando queremos hacer una asesoría nutricional, no importa si es para bajar de peso, para subir de peso o para hacer músculos. La idea es, como es un cambio para toda la vida, nosotros en consulta le preguntamos qué come, dónde come, a qué hora come, si en la casa, si en el restaurante, cómo se arregló usted la vida con la comida, si es vegetariano, si no es. Incluso hacemos una lista de cuáles son las cosas favoritas que le encanta comer, cuáles son sus golosinas, ¿no? Mientras para uno puede ser una hamburguesa, para otra persona podría ser un chocolate y para otra persona podría ser algún tipo de carne especial, por ejemplo, ¿no? Entonces, identificamos todas estas partes de su alimentación, todos estos aspectos de su alimentación. La idea es generar un plan que sea apto para usted y cualquiera que viva a su alrededor. La idea es que de la misma olla que se saca para toda su familia, de allí saque usted su cantidad de nutrientes. Y de pronto, esa pudiera ser la parte fea, entre comillas, por así decirlo, de nuestra asesoría nutricional. Una vez en la vida, un solo día en la vida, nosotros pedimos a nuestros pacientes que pesen sus alimentos para saber cuál es la dosis de alimentos. Y la dosis no es un cálculo matemático, nosotros no usamos un número de calorías. Por ejemplo, a veces mis pacientes me preguntan, Moni, ¿de cuántas calorías es mi plan? Yo digo, bueno, déjeme calcularle porque es que qué pereza, ¿no? Les voy a decir, amigos, amigas, ¿por qué no sirve el número de calorías? Ustedes se habrán dado cuenta que hay gente que come el triple que uno y no tiene el triple de peso que uno, ¿no? Y están todos así delgados, o hay gente que come pequeñas cantidades y de pronto tiende a incrementar mucho peso. Entonces se dan cuenta que el número de calorías no funciona mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, si nos comparamos entre hombres y mujeres, ellos tienen mayor cantidad de músculo que nosotros ni haciendo ejercicio llegamos a la musculatura de ellos. El metabolismo basal es la cantidad de calorías o de energía que su organismo gasta si uno esté durmiendo, es decir, la gente que está en coma incluso necesita ser alimentada. Y ese gasto de calorías depende de cuánta musculatura tengo. El músculo es como un motor, no da igual el gasto de combustible que pueda hacer el motor de una motor así pequeño, que el motor de un camión. ¿Con cuánto se tanquea una moto? No sé, 4, 5, 6 dólares al mes, y un camión quizá con 100 dólares al mes. Es decir, entre más músculo tenemos, más calorías gastamos aunque estemos en reposo. Por eso ellos queman calorías mientras duermen y nuestras calorías quemadas como mujeres de pronto son más bajitas naturalmente, inclusive por la cantidad diferente de musculatura que tenemos frente a ellos, solo por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, por eso es súper importante medir la dosis de acuerdo a lo que la gente come. Les doy un ejemplo. Yo tuve una paciente que llegó pesando alrededor de 300 libras. Ella tiene 6 locales de panaderías y pastelerías y le tocaba, pobrecita, no, según ella, entre comillas, degustar en cada local. Qué fácil que es comerse un par de panes calientes en cada local. Yo le preguntaba qué come cuando llega. Bueno, yo degusto al menos 2 panes. Eso significa que probablemente comía más de 3, ¿no? Y yo le preguntaba cuál es su postre favorito que usted consume en cada local. Y ella me decía la torta 3 leches. Moni, pero la pequeña. Yo, sí, pero mire, en cada local, sí, pero la pequeña. En cada local, sí, pero la pequeña. Es decir, a veces, si nosotros mentalmente no sumamos todo lo que comemos, no tenemos idea de la real dimensión de la ingesta alimenticia, ¿no? Entonces, llegó al extremo de los dulces pequeños tipo Corpus, ponerlos en una bolsita en cada local, y tenía un espacio adecuado en su carro para poner ahí sus recargas e irse comiendo mientras se trasladaba de un local a otro. Llegaba al otro local, una nueva recarga de dulces pequeños y otra vez, ¿no? Aparte de su desayuno, almuerzo y merienda tipo 10, 11 de la noche, se moría de hambre. Como en la casa se enojaban, entonces ella huía de la casa, salía fuera y buscaba un seco, una hamburguesa o lo que encuentre. Incluso me contaba que 2 o 3 veces a la semana el hambre le despertaba a la madrugada y ella salía a la refri de su casa a buscar qué hay para ingerir alimentos. A veces uno puede ver a una persona con pesito incrementado y decirle, pero qué falta de voluntad, porque la gente no se cuida. Pero resulta que nuestro cuerpo es elástico, el estómago también. Entre uno más come, más grande se hace, y entre uno más crece en tamaño,
más hambre le da. Es decir, un cuerpo más pesado requiere más calorías, más energía, incluso para movilizarse. Entonces el cuerpo lo que hace es pedirle mayor cantidad de alimentos. Entonces por eso es que muchas de las veces no podemos parar aunque estemos en pesos incrementados. Entonces, ¿qué es lo que hicimos de la vida real con esta paciente? Primer mes por día y contando. A ver, va a comerse 8 panes, 3 tortas, 40 dulces, mientras empecemos a apretar las tuercas en el resto de la comida, ¿no? Como acá no se prohíbe nada, a mis pacientes les pasa el hambre, entonces seguro que comen menos de lo que se le prescribió. Yo calculo que mis pacientes bajen a razón de a libra por semana, 4 libras al mes y 5 libras si es que se me ha pasado la mano. Haciendo un paréntesis, ¿por qué lo hacemos así de lento? Porque si una persona mucho tiempo, toda la vida lleva un peso acá, su cuerpo piensa que este peso es normal. Si nosotros hacemos un cambio brusco, hacemos una dieta, dejamos de merendar, no desayunamos, su cuerpo lo único que piensa es que se enfermó. Si usted se enferma, el cuerpo se recupera. Entonces hace cambios hormonales, le da ansiedad, aumenta el apetito, retiene líquidos y su cuerpo le devuelve porque le devuelve a lo que él cree que es normal. Por eso es que jamás bajamos de peso así. Las bajadas de peso tienen que ser lentas, suaves. Incluso allí no se da ese demacramiento tan grande que la gente se pega cuando pega esas bajadas de peso. La idea es que quede lindo con 10 años menos y no con 20 encima. Parece que he visto gente con cara de enfermedad, con color pálido, verdoso, impresionantemente desnutrido. ¿Cómo va donde una nutricionista y sale de ahí desnutrido? Cierto que no cuadra, ¿no? Entonces, como les decía, cuando yo le bajé esta cantidad a la paciente, me bajó 13 libras. 13 libras es muchísimo, claro. A alguien de alrededor de 300 le bajamos 13 libras y en realidad no se nota por ninguna parte, ¿no? Pero a ver, pongámonos a pensar. Ponga aquí en la mesa 13 libras de carne asada. Usted no se la comería, ¿cierto? Ponga 13 libras de queso. No se come eso ni con toda su familia en un mes. Ponga 13 libras de mantequilla. Es mucho el peso que bajó. Entonces, ¿qué es lo que tuvimos que hacer? Subir a 10 panes, 3 tortas, 40 dulces y cada 2 meses bajar un pan, cada 6 meses bajar una torta, mientras seguimos apretando las tuercas en el resto de la comida. Entonces, por eso les decía, es súper importante hacer la valoración nutricional, saber qué es lo que come el paciente para usar eso que come el paciente. Porque a veces cuando nos ponen cosas, ejemplo, si a alguien no le gusta el brócoli y uno imagina que el brócoli es el que le baja de peso, de pronto el pobre o la pobre paciente está que se come, que se pasa con agua porque estoy cruzando los dedos y necesito con emergencia, con urgencia bajar peso. Y así mismo estoy contando los días, los minutos, los segundos de cuándo acabo esta dieta porque necesito dejar de comer así tan feo y comer normal, ¿no? Entonces, obviamente, mientras hago algo drástico, extremo, pego unas bajadas de peso impresionantes, pero si vuelvo a comer como antes, vuelvo al peso de antes. Y amigos, ¿saben qué? El rebote no existe, ¿no? Simplemente es un escudo para justificarnos. Es obvio que si como menos bajo de peso y también es lógico que si vuelvo a comer como antes, vuelvo al peso de antes. Entonces por eso tenemos que usar solo lo que usted usa, solo los alimentos que usted usa. Esta paciente que les contaba terminó bajando 130 libras, no nos tomó 24 horas, nos tomó alrededor de unos 2 años, 8 meses aproximadamente, ¿no? Entonces, esa es la primera parte del tratamiento y quizá la parte fácil. Bajar de peso es sumamente sencillo. Ahora, manténgase si puede. Esa es la parte difícil. Por eso es que en nuestro tratamiento, la mitad del tratamiento es la bajada de peso. No importa si su tratamiento duró un par de meses porque tenía unas 8 o 10 libras que bajar, o duró 6, 8, 10 o 12 meses o 3 meses. No importa cuál fue la duración de su tratamiento, esa es la primera mitad. La segunda mitad no tiene costo adicional y dura un año. Y dura al menos un año. ¿Por qué un año? Para mí un año es mágico. Porque no ve que los ecuatorianos somos muy fiesteros o los seres humanos lo hacemos todo alrededor de la comida. Entonces tenemos cenas de Navidad, de fin de año, de carnaval, Día de la Madre, del Padre, vacaciones de la ciudad, cumpleaños suyo, de la esposa, del hermano. ¿Se dan cuenta? Todo el tiempo estamos alrededor de la comida y ese no es un pecado. El pecado es que no sabemos cuál es nuestra dosis. Entonces suba 1 libra por mes. Son 12 libras al año. Ahora, ¿qué pasó si subió 2 o si subió 3 libras al mes? Bueno, eso ya es muchísimo, son 24, son 36 al año. Si usted bajó con nosotros 40 libras a la vuelta de la esquina al año,
habrá vuelto a subir de peso y eso no es rebote, ¿no? Cierre los ojitos y una refri imaginaria vaya poniendo todas las yapas, los extras que uno puede haber comido alrededor de un año. Es muchísimo, hasta debía explotar la refri, seguro que hasta más debíamos haber incrementado peso, ¿no? Entonces por eso es muy importante el control posterior. Yo pido a mis pacientes, los que viven en Cuenca, que vengan cada 15 días a reportarnos su peso, y los que viven fuera, cada 15 días nos mandan un WhatsApp y nosotros seguimos alimentando su ficha de los nuevos datos. Comió muchísimo en Navidad, subió un par de libras de Navidad, no importa, venga, reporte su peso. Si subió un par de libras, yo suelo decir, aquí nadie le hace chicle a la oreja, por favor, pésese, porque necesitamos que nos devuelva esas 2 libras en 15 días. Si no, a ver, después de que pasé por mi problema de obesidad, yo sé lo que nos inventamos los que llegamos a obesidad. Ya mañana, ya pasado, ya después, esperemos a la fiesta, esperemos al fin de semana, y así ya nos pasó el año y adquirimos el peso nuevamente. Y les juro que no es que uno no se da cuenta que está subiendo de peso, uno sí se da cuenta. Yo me hacía la loca nada más, pero uno sí se da cuenta que está subiendo de peso. ¿Por qué uno piensa que no se da cuenta que está subiendo de peso? Porque cuando yo bajé 50 libras, todo el mundo me decía, wow, qué bien que te ves, y a uno se le infla el ego y anda mostrando todo el trozo de ropa que le sobra por allí, ¿no? Claro, uno ya sabe que no está bien, que ya está comiéndose el poquito más. Entonces ya sabe uno que subió unas 5 libras. Claro, el resto le sigue viendo con 45 menos. Aunque usted suba 10, aunque suba 15, aunque suba 20 libras, el resto del mundo le está viendo con 30 menos. Por eso le seguirán diciendo que bien que te ves. Así suba 40 libras y bajó 50, el resto del mundo le sigue diciendo que bien que te ves. Y si usted se da cuenta, pasó muy poco tiempo y otra vez estamos en el periplo de buscar quién haga la magia, porque otra vez quiero bajar peso. Entonces, por eso es que no hay que descuidarse. Yo les dije al menos un año, pero no cobro ni me enojo si usted viene 2 años, 3 años o 10 años. Tenemos pacientes que hace 14, que hace 12, que hace 8, que hace 10 años han bajado de peso con nosotros y vuelven y tienen su ficha, ¿no? Entonces es súper importante. Haga de cuenta que esto es como ir a un grupo de alcohólicos anónimos. La presión del grupo es la que nos ayuda, porque si pudiéramos hacerlo solos, hace rato que lo hubiéramos hecho solos. Esa es la parte más importante, esa es la columna vertebral de nuestro tratamiento para bajar peso, ¿no? Yo les decía que tengo 3 requisitos. El primero entonces fue la valoración nutricional. El segundo, hacemos un examen que se llama análisis de composición corporal. Como su nombre lo indica, analizar de qué está constituido o compuesto su cuerpo. Bueno, vemos en las farmacias que hay unas maquinitas por allí que nos dan un promedio, pero eso no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque, por ejemplo, si tenemos una contextura tipo manzana, en donde piernas y brazos son delgados, pero la zona del tronco es voluminosa, de pronto la persona está en obesidad, pero como la máquina le calcula un promedio, le dice que está espectacularmente perfecto, y de pronto no es así. En nuestro analizador de composición corporal es segmental, es decir, medimos en cada brazo, en cada pierna, en la zona del tronco, cuánto hay allí de grasa, cuánto hay de tejido muscular, cuánto hay de tejido óseo y cuánto hay de líquidos. Porque cuando uno pierde peso, lo único que tiene que perder es la grasa. Y cuando hacemos una dieta extrema, lo único que no perdemos es la grasa. Terminamos perdiendo músculos, terminamos perdiendo tejido óseo y terminamos perdiendo un montón de líquidos. Por eso es que la gente, como les decía, de pronto se demacra horrible. Tenemos que verificar y certificar que lo único que se pierde es la grasa. Por eso cada mes volvemos y repetimos el examen. Es más, el examen también nos sirve para saber cuál es el tipo de actividad física que necesito. De pronto voy al gym y no sabía que tenía deficiencia de músculos en piernas o en brazos, pero me están haciendo que alce pesas. Si tengo poca musculatura y hago un peso y repeticiones no adecuadas, estoy, por así decirlo, matando el músculo. Estamos degradando, descomponiendo el músculo lejos de aumentarlo. Entonces, cuando necesitamos bajar grasa, el tipo de ejercicio que debemos hacer es cardiovascular. Y de pronto a veces vamos a un sitio donde tenemos un instructor adelante, varias personas atrás, pero los requerimientos de cada persona podrían ser diferentes.
Para alguna persona su necesidad inminente es bajar la espalda, para otros brazos, para otros piernas. Entonces es diferente el tipo de ejercicio que cada uno requiere. Sin embargo, a veces simplemente se nos ocurrió salir a trotar y no sabemos si en realidad ese ejercicio nos beneficia o nos perjudica. Entonces por eso es importante el análisis de composición corporal. Así también el tercer requisito es saber cómo se encuentra su organismo por dentro. Por ejemplo, su examen de rutina de colesterol, de triglicéridos, si tiene anemia, si tiene lo contrario a anemia, que es la hiperglobulia, si su ácido úrico, cómo está. Es decir, le preguntamos todo al laboratorio. Juntamos estos 3 requisitos y podemos crear un plan que es apto para usted y su familia. Vamos a ver ahora. Tenemos acá la ficha de una paciente en donde podemos ver el análisis de composición corporal. A veces nos obsesionamos por llegar a un peso tal. Yo suelo decir a mis pacientes, si quiere obsesionarse con algo, obsesiónese por llegar a una musculatura tal. Es decir, a veces el peso para la talla no es el indicativo del peso ideal o real que nosotros debemos tener. Probablemente es un peso que no nos corresponde, ¿no? Por eso no recomiendo, y en realidad nosotros no hacemos tratamiento a quien por algún motivo no desea hacer actividad física, porque es perjudicarle al paciente. Prefiero dejar a un paciente igualito, que está más sano, más joven y más bonito, tal cual está en este momento, que si pierde peso, pero ese peso fue pérdida de musculatura. Realmente es algo que no se debe hacer, porque ya hemos dicho que el músculo es como un motor. Entre menos músculo tenemos, menor cantidad de calorías en reposo consumimos. Entonces vamos a ver cómo es un análisis de composición corporal. Cuando ustedes vengan a nuestro consultorio, vamos a hacerles este examen. Vamos a mirar qué tenemos aquí, por ejemplo, de una paciente. Esta paciente nos visitó por primera vez hace 1 año, 8 meses. Y ustedes pueden ver que ella llegó en una obesidad de grado 1. Simplemente vino a la consulta y desapareció por 1 año. Hace 8 meses la tuvimos con 50 libras más. Le vemos ya una mega obesidad, y el porcentaje de grasa corporal llega también a obesidad, y la masa libre de grasa, es decir, la musculatura, llega a deficiencia, es decir, más abajo que abajo, una musculatura totalmente por afuera de lo saludable, ¿no? Pero le podemos ver qué pasó hace 7 meses. Vamos a ver cómo se corre en la pantalla. Vemos que la obesidad de grado 2 bajó a grado 1, bajó un poquito el porcentaje de grasa y subió un poquito la musculatura. Esto es súper importante, ir mejorando la musculatura. Hace 6 meses le vimos ya saliendo de obesidad de grado 1, saliendo su cuerpo en general de obesidad, y llegando prácticamente a por lo menos bajo la zona de musculatura. Hace 4 meses salió totalmente de la obesidad de grado 1, estamos en un sobrepeso de grado 2, la masa grasa está en alto llegando a saludable, y la parte muscular está en bajo llegando también a saludable. Hace 2 meses la tuvimos en sobrepeso de grado 1, pero porque ya dimos de alta a esta paciente, simplemente porque la masa grasa ya es saludable y la masa libre de grasa, la musculatura, también es saludable. En teoría, esta paciente debería bajar 10 kilos más para estar en un peso ideal. Ella se encuentra en 65.4 kilos, más sin embargo, su peso debería ser idealmente 55 kilos, pero ya mismo les voy a presentar la foto para que ustedes mismo vean si tuviera o no que bajar peso. En realidad ella se ve regia, está espectacular, no requiere bajar 1 gramo más, está formando cuadritos en el abdomen. Entonces, en este examen ustedes han visto el peso según el índice de masa corporal, el peso para la talla, que debería estar en el ideal. Por lo tanto, yo suelo decir, no se obsesione por estar en el peso ideal. Si quiere obsesionarse con algo, obsesiónese por tener una musculatura saludable y una grasa en promedio saludable. El equipo mide el agua corporal total, los líquidos, el metabolismo, densidad mineral ósea, y vamos a ver acá, por ejemplo, aquí tenemos el informe de composición corporal. Esto es lo que se le entrega cuando usted llega, ¿no? Se le hace el examen, le subimos en el equipo que también les vamos a presentar, y todo esto es el resultado. Lo importante de este resultado es acá la parte final, porque, por ejemplo, aquí podemos ver con la masa grasa y la masa magra, la masa muscular, en cada brazo
en cada pierna y en la zona del tronco, cómo está distribuido. Entonces, si ustedes ven esta paciente, hay más grasa, por ejemplo, en piernas que en el tronco. En la foto ustedes la van a poder ver cómo está súper delgada, como les decía, ya haciendo cuadritos en el abdomen, ¿no? Entonces, ¿para qué le vamos a bajar 10 kilos más? Ya no necesita. A veces nos obsesionamos por llegar a un peso ideal cuando deberíamos tener una grasa o una musculatura ideal. Imagine usted un hombre de 200 libras, pero una cosa es con un abdomen súper lleno de grasita y otra cosa es ese mismo hombre de 200 libras con un abdomen a cuadritos, ¿no? Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, hoy en día ya no se usa esto del índice de masa corporal, al menos yo no estoy de acuerdo que se use, algunos profesionales todavía lo hacen. Nosotros no usamos eso, sino de qué está compuesto su cuerpo. ¿Por qué es importante eso? Porque como hemos visto hoy, cada mes hay que volver a medir porque decíamos que es súper importante que lo único que se pierda sea la grasa, ¿no? No podemos perder la musculatura, eso nos perjudicaría demasiado. Hagamos un ejemplo práctico de cómo lo logramos, ¿no? Yo les decía que la parte fea de mi tratamiento es que una vez en la vida nos toca pesar los alimentos. Entonces físicamente toca tomar una balanza pequeña, de esas de cocina en gramos, ¿no? Ejemplo, si yo le digo necesita 200 gramos de harinas para el almuerzo, la idea es que usted decida qué tipo de harina quiere. ¿Podría alguien querer 200 gramos de arroz? O 100 de arroz, 50 de mote y 50 de puré de papas, o 100 de arroz y 100 de menestra, por ponerle un ejemplo, ¿no? Y una vez en la vida hay que pesar, no es que hay que andar a cargar la balanza por todas partes, porque eso tampoco sería un cambio para toda la vida. ¿Por qué no hacemos en tazas? ¿Por qué no hacemos en cucharadas? Porque simplemente, por ejemplo, si vemos cómo se cocina el arroz en la sierra o cómo se cocina en la costa, en un caso es un poquito más cerrado, en otro caso es un poquito más abierto. Y además a veces los pacientes hacen trampa, ¿no? Ponen su jarro, aplastan un poquito, siguen poniendo y aplastan otro poquito y de pronto jamás tendríamos una cantidad adecuada. La idea es que esa cantidad la ubiquemos dentro de un plato y que tengamos ya la idea cierta de cuánto en realidad son los 100 gramos de carbohidrato. Asimismo, si le decimos, por ejemplo, usted necesita una cantidad de carbohidrato en el desayuno, la idea es que usted elija y decida qué tipo de carbohidrato quiere comer. Ejemplo, le da lo mismo una cantidad en gramos de motepillo que de arroz revuelto con huevo, que de plátano cocinado, que de cornflakes, que de granola, que de galletas, que de humita, que de tamal, que empanada. Es decir, con toda nuestra amplia gastronomía podríamos tener un menú con toda la variedad que nuestra imaginación nos la permita. Entonces, por eso es supremamente importante una vez en la vida poder disponer de una balanza para poder tener una idea física visual de cuánto. Asimismo, por ejemplo, ¿qué pasa si usted consumió sus harinas, su carne, su ensalada? Usted almorzó, pero resulta que viene su mejor amiga con una torta de esas deliciosas mojaditas que uno no puede decir que no. Primero porque a uno se le antoja y luego porque quizá la amiga se le enoja. La idea es que su ojo aprenda a pesar, entonces usted mire de qué tamaño le dieron su torta. Moni, me comí 50 gramos más de torta. Yo no le voy a decir, está castigada, tome 2 galones de agua, trote 2 horas más, duerma de cabeza o una cosa rara. No. Media tarde y merienda de ese día lo hacemos normal, desayuno y media mañana del otro día lo hacemos normal, pero al almuerzo del otro día, si usted tenía 200 y usted sabe que se excedió en 50, simplemente bajamos a 150 y listo. Eso es todo lo que se tiene que hacer. Por lo tanto, si ustedes ven, podemos incluir todo tipo de alimentos sin prohibir ninguno. Aún con personas que tienen diabetes se logra dosificar la cantidad de cosas dulces tan deliciosas que son, y a veces un paciente puede salir de un consultorio médico con una lista de prohibido y el pobre paciente llega con un papelito de la nutricionista y dice, ¿y ahora qué? ¿Cómo? Cuando en realidad la amplia variedad de nuestra gastronomía nos permite comer muchísimas cosas más de las que hubiéramos imaginado y sin hacer daño a nuestra salud. Todo lo contrario, beneficiando a nuestra salud.